Alquimia interior fue el nombre que elegí para esta clase porque me parece que describe a la perfección todo lo que pudimos vivir ahí, una transformación desde adentro hacia afuera. Siempre, bueno, como emprendedoras también siempre buscamos generar resultados a nivel pragmático, a nivel del mundo físico, pero hoy entendemos que no es posible generar grandes resultados o resultados sostenibles a largo plazo y sobre todo resultados que nos den paz y que nos hagan sentir bien con nosotras mismas si no trabajamos primero en nuestro interior. Entonces, quiero compartirles un poco de lo que me traje de este evento para reafirmar todo lo que aprendimos, todo lo que vivimos, muchas de las cosas que hablamos en el evento, muchas de las cosas que compartieron los mentores y todas las personas que estuvieron ahí, realmente, ¿cómo decirlo? Para mí, sinceramente, no era nuevo, pero me ayudó quizás a verlo de otra forma, a ponerle otras palabras, quizás a entender algunas cosas que tenía como colgadas por ahí, a poder resignificar tantas otras y obviamente a seguir profundizando en conocerme, que fue una de las cosas por las que fui al evento. Así que vamos a empezar con esta clase. Voy a hablar sobre tres puntos importantes, tres, no cuatro, de tres puntos importantes. Obviamente que no me daría, no sé, el día para compartir absolutamente todo lo que me traje del evento, pero lo voy a resumir en tres puntos que, que realmente son los que a mí más me hicieron sentido en este momento. Capaz que ustedes dicen, ay, no, a mí me hizo más sentido esto, a mí me hizo más sentido aquello, pero bueno, yo quiero compartirles en esta ocasión qué fue lo que a mí me hizo sentido. Quiero que me digan si ahí se movió la pantalla. No las veo, así que supongo Sí, que sí, porque sí. perfecto. Bueno, punto número uno, reconocer desde dónde actuamos, ¿sí? Siempre hablamos, y las que son mis alumnas ya lo saben, que una de las cosas que yo siempre les digo al principio de cada mentoría, al principio de cada clase, o cuando me preguntan por cómo podemos cambiar algo cuando quiero tener un resultado diferente. Y bueno, ¿cuál es el primer paso que nosotros tenemos que dar cuando queremos cambiar algo? A ver si alguna por ahí me sabe contestar. ¿Cuál es ese primer paso que tenemos que dar para poder cambiar algo? Cualquier cosa. Puede ser cambiar algo a nivel de nuestro emprendimiento, a nivel de nuestras emociones, a nivel de nuestros resultados, a nivel de nuestra pareja, lo que sea. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar algo? Reconocerlo. Exactamente. Lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar algo es reconocerlo. Si nosotros no reconocemos qué es eso que queremos cambiar, es como tener un auto que se nos rompe y no sabemos qué es lo que se rompió. Entonces, hasta que no sepamos cuál es la pieza que se rompió, qué es lo que está fallando, es imposible que lo podamos cambiar. Vamos a estar haciendo de todo y el auto va a seguir funcionando mal. Y lo mismo pasa con nosotros. Hasta que no reconozcamos qué es eso, ¿sí? Que está pasando en nosotros, que quizás no nos deja avanzar, que no nos deja tener mejores resultados, que no nos deja trascender en nuestras emociones, ¿sí? Hasta que no sepamos qué es eso y hasta que no lo reconozcamos, no lo vamos a poder cambiar. Así que el primer paso para poder cambiar algo es reconocerlo. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención y también es algo que hablamos muchísimo en las clases y que hablamos en las mentorías, es sobre las heridas emocionales, ¿sí? Entender que a nivel subconsciente, a nivel inconsciente, siempre actuamos a través de las heridas. Las heridas son las que moldean nuestras decisiones, ¿sí? Y obviamente que nuestras decisiones son las que moldean nuestros resultados porque en base a cómo nosotros decidimos es como vamos a actuar. Y si nosotros estamos decidiendo a través de una herida, lo que va a pasar es que siempre vamos a estar decidiendo inconscientemente de la misma manera.
Quizás a nivel mental nosotros decimos, bueno, yo quiero hacer algo diferente, quiero tener un resultado diferente, pero inconscientemente las decisiones que tomamos siempre nos terminan llevando al mismo lugar. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente nosotros estamos programados de una determinada manera que nos hace que actuemos siempre de la misma forma. ¿Cómo? En base a nuestras heridas. ¿Por qué? Porque de esa manera es como estamos programados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta situación o qué es lo que se sugiere hacer en esta situación? Autoobservarnos, observarnos a nosotros mismos e identificar cuáles son esas heridas o esos patrones automáticos. ¿Con qué? Con la finalidad de poder integrarlos, ¿sí? Y de esa forma poder transformarlos. Cuando nosotros no aceptamos qué es lo que está pasando, es imposible que lo podamos transformar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar actuando de una manera, ¿sí? Totalmente inconsciente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Observarnos, identificar qué es lo que está pasando, reconocerlo, ¿sí? Y además de reconocerlo, aceptarlo. En el momento en que nosotros lo aceptamos y aceptamos la realidad tal cual como es, ahí es que vamos a empezar a trascender esos patrones y también a trascender esas emociones. ¿Por qué? Porque muchas de las heridas que nosotros tenemos, ¿sí? Están ancladas a emociones. Entonces, cuando sentimos esas emociones, sea por cualquier cosa que sea, porque esa emoción la puede gatillar una situación de nuestro presente, o sea, una situación que estamos viviendo ahora, pero la emoción que revivimos es la misma que está anclada a nuestra herida del pasado. Entonces, nuestro cuerpo lo que hace es revivir esa emoción. Es como que si estuviéramos nuevamente viviendo esa situación que vivimos en nuestro pasado, que vivimos en nuestra niñez, esa herida de insuficiencia, esa herida de rechazo, la traemos al presente y nuestro cuerpo interpreta como que en este momento estamos volviendo a pasar por esa situación. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro no sabe si lo que está pasando es real o no, si es real o si es producto de nuestra imaginación. Entonces, ya sea que pasó algo realmente o es algo simplemente que nosotros estamos imaginando o recordando, el cuerpo lo va a sentir como que lo estamos viviendo en este momento. Entonces, observarnos y entender esas emociones, integrarlas, no reprimirlas, sino que integrarlas, aceptarlas y transitarlas, es lo que nos va a permitir transformarlas en energía disponible. ¿Energía disponible para qué? Energía disponible para crear nuevas emociones. Porque si nosotros no empezamos a crear nuevas emociones, lo que va a pasar es que vamos a seguir repitiendo las mismas emociones del pasado. Y vamos a volver a lo mismo, va a ser como un círculo vicioso, ¿sí? Vamos a repetir las mismas emociones, vamos a tomar las mismas decisiones y vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y si nosotros lo que queremos es empezar a transformar nuestros resultados, vamos a tener que empezar por observar cuáles son las emociones que estamos sintiendo y no reprimirlas, porque hoy en día me parece que es muy fácil poder reprimir nuestras emociones con cualquier cosa, con Netflix, con redes sociales, con algún vicio, tomando algo, fumando algo, haciendo lo que sea, siempre tratando de evadir la emoción. De esa manera nosotros la estamos reprimiendo, la estamos evadiendo. Estamos como diciendo, bueno, no me importa, no me importa, pero llega un momento en el que eso empieza a pesar. Es como si una canilla estuviera goteando y nosotros le ponemos el dedo para taparlo, va a llegar un momento que el agua va a querer empezar a salir por todos lados. Y lo mismo pasa con nosotros. Reprimimos, reprimimos, reprimimos o tratamos de tapar esas emociones y llega un momento que colapsamos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo era una persona que, o sea, totalmente neutra, que no demostraba absolutamente nada, hasta que en un momento empecé a tener como unos ataques de ansiedad y claro, eran esas emociones que estaban queriendo salir por todos lados y yo no sabía ni siquiera lo que me estaba pasando. Y bueno, ahí me tocó aprender a autoobservarme, aprender a transitar esas emociones,
que obviamente hay técnicas, por ejemplo, la técnica del dejar ir, que es una técnica que nosotros hablamos un montón en la mentoría, que también se habló en el evento y que para mí es una de las técnicas más lindas que existe. No solamente más linda, sino es una técnica súper sencilla que la podemos poner en práctica en cualquier momento, todos los días, y además que es súper efectiva. No necesitamos estar ahí como una hora tipo monje budista, sino con 5 o 10 minutos que nosotros nos sentemos al día para poder hacer este ejercicio del dejar ir o de soltar. La verdad que a mí me cambió la vida completamente. Así que este fue el punto número 1. Vamos con el punto número 2. Punto número 2. Reconstruir el autoconcepto y soltar la vieja identidad, ¿sí? Esta es una de las cosas que a mí más me cambió la vida hace un tiempo atrás, cuando yo todavía trabajaba como manicura, trabajaba en mesa, daba un montón de cursos. Realmente yo me empecé a replantear un montón de cosas, empecé a autoobservarme y una de las cosas que más me impactó fue preguntarme realmente qué pasaría si yo no fuera la persona que estaba haciendo en ese momento. Pero primero, para entender un poquito esto, vamos a definir qué es el autoconcepto. El autoconcepto no es más ni menos que el concepto que tenemos de nosotros mismos. Básicamente, la historia que nos contamos, la narrativa que nos contamos sobre nosotros mismos, ¿sí? Y obviamente que esa historia que nos contamos está anclada ¿a qué? A las heridas de nuestro pasado, ¿sí? Nosotros no contamos una historia que está basada en nuestras heridas. Por ejemplo, todo lo que nos contamos de yo no puedo hacer tal cosa porque me pasó tal otra. A mí no me gusta hacer videos porque tengo vergüenza, porque en algún momento fui rechazada, porque se rieron de mí, porque nací en un lugar tal y tal, porque me crié en un contexto tal o cual. Entonces, mi vida es así y yo no la puedo cambiar. Ese es nuestro autoconcepto, la historia que nos contamos sobre nosotros mismos, ¿sí? Esa narrativa, esa historia, sea buena o sea mala, ¿sí? Pero ese es nuestro autoconcepto, lo que pensamos de nosotros mismos. Y esa historia, como les dije en un principio, está anclada a nuestras heridas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a contarnos una historia nueva? Sencillo, lo que tenemos que hacer es empezar a hacernos preguntas. Una de las preguntas que a mí más me movió y que a mí más me ayudó a salir de esa narrativa fue, ¿qué pasaría si yo soltara el personaje al que le estoy siendo fiel en este momento? Por ejemplo, la pregunta de ese momento, que no me la hice yo a mí misma, sino que me la hizo Santi, mi novio, fue, ¿qué pasaría si dejaras de ser Carolina Pérez Nails? ¿Qué pasaría si dejaras de ser Carolina la de las uñas? Y para mí en ese momento era como que se me hubiera derrumbado el mundo. O sea, simplemente pensar en eso, para mí era como que se me derrumbaba el mundo. ¿Por qué? Porque yo tenía una identidad armada frente a eso, en la que yo era una emprendedora, que súper trabajaba, se sacrificaba, le daba para adelante, podía con todo, pero llegó un momento en el que, obviamente, como yo reprimía mis emociones, no las transitaba, no las aceptaba, empezaron a querer salir por todos lados. Por más de que yo había logrado un montón de cosas emprendiendo en cuanto a facturación, en cuanto a reconocimiento, tenía una comunidad hermosa que todavía sigue estando, por dentro yo me sentía súper vacía. Sentía que me faltaba algo. Yo no estaba en paz con todo lo que había logrado. Pero realmente lo que pasaba era que no estaba en paz conmigo misma. Entonces, al momento que yo me hice esa pregunta, ¿qué pasaría si yo no fuera esa persona? Ahí me di cuenta de que en realidad yo no era nadie o yo creía no ser nadie sin esa identidad, sin esa máscara que me había creado, porque al fin de cuentas es una máscara, es un personaje que nosotros nos creamos
no solamente para aceptarnos a nosotros mismos momentáneamente, ¿sí? Sino que también es una máscara para que para que las demás personas nos acepten. ¿Por qué? Porque creamos una forma de ser que no somos nosotros. Eso no quiere decir que yo estuve durante mucho tiempo mintiendo, sino que actuaba quizás de una manera en la que los demás esperaban que yo actuara, era de una manera en la que los demás esperaban que yo actuara, hacía cosas que los demás esperaban de mí, sin pensar que era lo que yo realmente quería. Y eso con el tiempo, la verdad es que se hace insostenible. Se hace insostenible sostener un personaje que no vibra contigo, que no es tu esencia. Que eso no es mentir, sino que es un juego que el ego encuentra para sentirse aceptado, para sentirse parte de, ¿sí? Entonces, esto obviamente viene anclado a una herida que yo tenía de rechazo y de insuficiencia que se creó en mi infancia. Yo era la típica que en la casa le decían, cállate porque ahora estamos hablando los grandes, no te metas en estas conversaciones, ahora no, después hablamos, cállate la boca y todo ese tipo de cosas. Entonces hizo que se creara en mí esa herida de insuficiencia, esa herida de rechazo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo quería hablar, cada vez que yo quería participar, cada vez que yo quería hacer algo, no era escuchada, no era reconocida, no era validada. Entonces yo lo que hice fue encontrar a través de este personaje esa validación, ese reconocimiento, logré que las personas me escucharan, de que me prestaran atención. Entonces, obviamente para mi ego era un lugar muy cómodo, pero mi alma sabía que eso no era suficiente, eso a mi alma no le llenaba. Entonces, cuando me hice esta pregunta, literalmente fue como que el mundo se me cayó. Vino la noche oscura del alma, como le llamamos. Entonces, ahí, además de preguntarme, ¿qué pasa si yo dejo de ser esta persona? ¿Qué pasa si yo dejo de interpretar este personaje? Me pregunté a qué etiqueta le sigo siendo fiel, que fue una de las cosas que trajo también el evento. ¿A qué etiqueta le sigo siendo fiel? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo sigo rechazando de mí? ¿Qué es lo que todavía no puedo integrar? ¿Sí? Y esa es una pregunta que se las dejo para ustedes, porque realmente algo que yo entendí desde hace tiempo y que ya lo venía trabajando y lo venía integrando y que siempre lo repito en mis lives, lo repito en mis clases, es que la vida que queremos nos cobra la vida que tenemos. Nosotros, si queremos tener una vida más en paz, una vida más alineada, una vida más auténtica, nosotros tenemos que empezar a soltar esos personajes y empezar a vivir alineados realmente con nuestra esencia. ¿Por qué? Porque dejar un personaje para empezar a construir otro me va a funcionar también por un tiempo como me funcionó el anterior personaje, pero va a llegar un momento en que el alma también se va a cansar, en que el alma se va a sentir vacía. ¿Por qué? Porque lo que se empieza a inflar y lo que se empieza a llenar es el ego, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? El ego va a querer cada vez más reconocimiento, va a querer cada vez más, cada vez más, cada vez más resultados, cada vez más esto, cada vez más los otros, y nosotros nos vamos a empezar a cansar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer y hacer y hacer más, y sí, quizás vamos a tener resultados a nivel económico, a nivel de nuestro emprendimiento, a nivel de muchas cosas ahí afuera, pero por dentro nos vamos a sentir igual de vacías o más todavía. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque nosotros no podemos vivir dos vidas al mismo tiempo, no podemos sostener dos personajes al mismo tiempo. Entonces, empezar a soltar la vida que teníamos para empezar a vivir desde nuestra nueva identidad también es doloroso. ¿Por qué? Porque es como un duelo. Yo siempre digo que es como un duelo. Significa empezar a dejar atrás todo lo que ya no me sostiene, todo lo que ya no me representa, todo lo que yo creía que era, pero que en realidad en este momento ya no está alineado conmigo. En un momento me sirvió, pero hasta acá llegué, porque lo que me trajo hasta acá no es lo mismo que me va a llevar hasta allá. Entonces, entender
que esta parte va a ser como un duelo, que va a ser dolorosa, que me va a costar soltar un montón de cosas. Me va a costar soltar formas de ser, emociones, relaciones, un emprendimiento. O sea, yo solté un emprendimiento de un montón de años. O sea, no fue como que lo solté, así como que lo solté, pero el emprendimiento se transformó. ¿Por qué? Porque yo me transformé y la persona que lo creó ya no existe. Por ende, ese emprendimiento, hoy en día, tal como era, tampoco puede existir porque la persona que lo sustentaba ya no existe. Entonces, conforme yo me voy transformando, todo en mi vida se va transformando. Y ese es un poco el juego del alma. Porque si yo me voy transformando, pero no voy soltando viejos patrones, no voy soltando viejas creencias, no voy soltando viejos hábitos, lo que va a pasar es que me voy a sentir estancada. Es como que mi alma me pide a gritos que evolucione, pero yo no hago absolutamente nada. No hay un cambio. Entonces eso me empieza a pesar, me empiezo a sentir estancada, me empiezo a sentir frustrada, me empiezo a sentir agotada porque empiezo a sobrepensar un montón de cosas y eso me agota literalmente la energía más que si estuviera trabajando todo el día. Entonces, empezar a integrar nuestras emociones, reconocer nuestras heridas, entender desde dónde estamos viviendo, cuál es nuestro autoconcepto, ¿sí? Ver si realmente estamos viviendo desde nuestra esencia, reconocer si no lo estamos haciendo y tener el coraje y la valentía para empezar a vivir en coherencia. ¿En coherencia con qué? Con nosotros mismos. Porque al fin y al cabo la vida es mía, yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie y nadie va a vivir mi vida por mí. Entonces, lo mejor que puedo hacer es empezar a autoconocerme, ¿sí? A empezar a jugar el juego del alma. Y una de las cosas que me traje para esta parte de autoconcepto y de nuestra nueva identidad, algo que sí me quedé pensando bastante, y esto lo dijo Stephanie Díaz en su ponencia, es que el juego del alma se trata un poco de eliminar referencias. Y después también lo dijo Agustín, lo repitió, eliminar las referencias. Y cuando hablo de eliminar referencias, no estoy diciendo que dejemos de seguir a nuestros mentores, de seguir a nuestros educadores o de poner atención a lo que hacen, sino que realmente no compararnos con las demás personas, no caer en la comparativa, ¿sí? Porque tener referencias externas hace que yo quiera ser como la otra persona. ¿Sí? Y eso muchas veces nos juega en contra porque nos hace desviarnos de nuestra esencia, nos hace querer representar un papel que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tenemos referencias es mucho más fácil. Es mucho más fácil hacer algo cuando ya vimos a alguien que lo hizo. Es más, muchas veces queremos hacer algo nuevo y si nunca nadie lo hizo, tenemos muchísimo más miedo a que si vemos a alguien hacerlo. Es como, por ejemplo, no sé, en la dinámica del fuego. A mí personalmente me pasó que hasta que yo no vi que algunas personas se animaban a hacerlo, yo no me animaba a hacerlo. Yo no fui de las primeras personas en pasar. ¿Por qué? Porque necesitaba primero esa confirmación de que había otras personas que podían hacerlo. Y ahí en ese momento entendí exactamente lo que se hablaba de eliminar las referencias. ¿Por qué? Porque quizás si a mí se me hubiera presentado la posibilidad de hacer ese ejercicio en otro contexto donde no había otras personas que lo estuvieran haciendo, a mí me hubiera dado muchísimo miedo. ¿Lo hubiera hecho? No sé si lo hubiera hecho. Quizás sí o quizás no. Pero mi mente, de forma racional, necesitaba confirmar que eso era posible. Necesitaba verlo, necesitaba tener esa referencia. Entonces, muchas veces esa referencia es la que nos termina cagando la vida. ¿Por qué? Porque si bien esa referencia nos da
esa confirmación de que alguien más lo está haciendo y de que es posible, muchas veces nos lleva a compararnos, ¿sí? Nos lleva a alejarnos de nuestra autenticidad. Y nosotros lo que buscamos es, primero, empezar a crear un nuevo autoconcepto y empezar a crear una nueva identidad. ¿Cómo? Más auténtica, más alineada con nuestra esencia. Pero si nosotros todo el tiempo nos estamos comparando y estamos buscando referencias afuera, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tender a querer parecernos a otras personas. Y ahí lo que va a pasar es que ya estamos perdiendo nuestra autenticidad. Vamos con el tercer punto. Tercer punto, vivir desde la conexión y la presencia, ¿sí? Cultivar la presencia para actuar desde la certeza y no desde el control. Y una de las frases que más me llevé de ahí es, nada grande se construye en el tiempo que nos sobra. Tenemos que realmente hacernos el tiempo, tener tiempo en presencia, tener tiempo en conexión para empezar a construir la vida que queremos. No es como que quiero empezar un emprendimiento, quiero empezar un negocio, quiero empezar un proyecto. Ay, bueno, si me queda tiempo cuando llegue de trabajar, lo hago. Si me queda tiempo cuando termine de estudiar, lo hago. Si me queda tiempo, si me sobra tiempo, lo hago. Y entender que desde ahí, literalmente, no vamos a poder construir absolutamente nada. O lo vamos a poder construir, pero nos va a tomar toda la vida, quizás. Y si lo que nosotros queremos es llegar a un resultado determinado en X cantidad de tiempo, lo que va a pasar es que eso se va a aplazar un montón. Y esto viene de la mano de la poca del poco desarrollo que tenemos o de la falta que tenemos de desarrollo personal, ¿sí? El desarrollo personal, para mí, es uno de los pilares más importantes, el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, el trabajar nuestra mentalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la vida nos va a exigir que nos expandamos, como en todo proceso en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio, en nuestro proyecto, en nuestras relaciones, en la vida misma, nuestra conexión con nosotros. Nuestra alma y la vida nos va a pedir literalmente que nos expandamos. ¿A quién le ha pasado que siente esa sensación de que está para algo más grande? De que dice, yo necesito algo más. Es como que mi alma necesita algo más. Estoy bien con lo que tengo, me encanta lo que construí, pero literalmente es como que necesito. Tu alma lo pide a gritos. Es como esa sensación que no sabes ni de dónde viene. Y muchas veces pasa que al no tener desarrollo personal, al no trabajar en nuestra mentalidad, al no trabajar en nuestra espiritualidad, no sabemos cómo afrontar eso. Porque en realidad lo que quiere expandirse es nuestra alma. Quizás no es que tengamos que hacer un nuevo proyecto, no es que tengamos que tener una nueva relación o cosas así, sino que simplemente nuestra alma quiere expandirse. ¿Y cómo la expandimos? Autoconociéndonos, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestra esencia, cultivando la presencia. Cultivar la presencia es, creo que, la mejor forma de autoconocernos. ¿Por qué? Porque es un momento en el que solamente estamos nosotros. Nosotros, nuestra energía, nuestra presencia, literalmente, no hay otra cosa. No hay teléfono, no hay Netflix, no hay otras personas, no hay absolutamente nada. Mis emociones, mis pensamientos y yo. Y eso, si nosotros no empezamos a desarrollarlo, con el tiempo nos va a pesar, porque cada vez nos va a costar más empezar a conocernos. Cada vez nos va a costar más transitar nuestras emociones, cada vez nos va a costar más
reconocer nuestras emociones. Entonces, empezar a cultivar la presencia es algo que nosotros hablamos muchísimo en todas las clases, en todas las mentorías, en absolutamente todo. Las que son mis alumnas ya lo saben, que es un no negociable de todos los días, al menos 5 minutos de presencia, de la forma que sea, ¿sí? Puede ser saliendo a caminar, puede ser haciendo ejercicio, conectando con nuestro cuerpo, oxigenando nuestro cerebro, ¿sí? Pero ese momento de presencia literalmente lo cambia todo. Y es un poco lo que nos ayuda a salir de nuestra mente y a soltar el control, que fue una de las cosas que más me enseñó la dinámica de la inmersión en hielo. Yo soy una persona muy friolenta, imagínense que incluso en verano muchas veces tengo las manos transpirando y las tengo heladas. O sea, es inexplicable. Inexplicable porque no puedo explicar cómo eso puede pasar. Pero me pasa. Y yo soy de esas personas que viene cualquier frío y ya estoy achuchada y siempre estoy como así, y siempre tengo frío. Pero sin embargo, la dinámica del hielo no me daba miedo como me daba la dinámica del fuego, por ejemplo. Porque yo sentía o sea, esto es muy loco, pero yo sentía que era algo que quizás en algún momento de mi existencia yo ya lo había hecho. Era como para mí algo ya conocido. Yo sentía que ya conocía la sensación de estar dentro del hielo, aunque en esta vida nunca he estado. Entonces, no podía explicarles exactamente cómo es eso, pero yo sentía eso. Yo sentía en mi interior que yo eso ya lo había vivido en algún momento. Yo ya sabía lo que se sentía. Incluso cuando me metí al hielo, lo comprobé. Dije, wow, qué locura. Yo siento que esto ya lo viví, siento que ya pasé por esto, o sea, mi cuerpo lo reconoce. No me pregunten cómo, no tengo cómo explicarlo, pero eso es un poco lo que me pasó. Y una de las enseñanzas que más me dejó esta dinámica de la inmersión en hielo es el soltar el control, porque cuando nosotros estamos ahí, literalmente no podemos hacer nada. Era como decía Gemma en ese momento. El hielo va a magnificar lo que nosotros traigamos a ese momento. Si nosotros a ese momento traemos caos, lo va a magnificar. Y si nosotros a ese momento traemos presencia y traemos paz, lo va a magnificar. Entonces dije, bueno, listo, yo acá no tengo el control de nada, no puedo hacer absolutamente nada, ya firmé un compromiso de que yo iba a hacer esto, así que me voy a tirar al agua. Y ni siquiera lo pensé. Me metí en ese momento y en ese mismo momento en el que me metí en el hielo, mi respiración cambió. Y no fue una respiración exaltada, sino que mi respiración se hizo muy paciente. O sea, yo sentí una sensación de paz en ese momento que no les puedo explicar. Y sentía a otras personas al lado mío que estaban así, que no podían respirar y que pataleaban y se querían salir. Incluso algunas personas se salieron en ese momento. Y yo dentro de mí no podía creer que yo estaba ahí haciendo eso. O sea, no lo podía creer. Y lo único que hice fue soltar las expectativas, soltar el control y estar en presencia, porque era lo único que yo podía hacer en ese momento, estar en presencia y soltar el control. Y eso no solamente me dio la experiencia y me dio esa sensación de realmente soltar el control en ese momento, sino que esa sensación hoy en día la puedo trasladar a otros aspectos de mi vida. Ante cualquier desafío, yo ya sé cómo soltar el control. ¿Por qué? Porque ya pasé por esa experiencia. Yo ya sé cómo se siente soltar el control. Porque muchas veces hablamos a nivel mental, podemos entender muchas cosas. Yo les puedo decir, ah, sí, soltá el control, si estás pasando por una situación X, bueno, soltá el control, soltalo, déjalo ir, ¿sí?
quédate en presencia, pero si yo nunca pasé por esa experiencia, si yo no sé lo que es estar en presencia, si yo no sé lo que es sentirme en paz, si yo no entiendo lo que es soltar el control, es muy difícil a veces que lo pueda replicar en otras áreas de mi vida. Entonces, el poder practicar soltar el control en ese momento, si bien era algo que yo ya venía experimentando y que yo ya venía como aprendiendo, por así decirlo, esa experiencia me dio como una referencia mucho mayor. Entonces, lo que pasó en ese momento, yo ahora lo puedo trasladar a cualquier momento de mi vida. Y me ayuda a aceptar lo que es y vivir el presente, vivir ese momento. Porque muchas veces no aceptar lo que es, no aceptar lo que está pasando en el momento presente, es lo que me hace tener resistencias, es lo que me hace sobrepensar, es lo que me hace preocuparme por un montón de cosas. Entonces, cuando yo aprendo a soltar las expectativas, aprendo a soltar el control, aprendo a dejar de resistirme, es cuando ocurre toda la transformación y cuando ocurre toda la magia. Pero muchas veces, hasta que no vivimos un momento así, no sabemos cómo transitarlo. Cuando nosotros, por ejemplo, no transitamos nuestras emociones, no nos permitimos vivir nuestras emociones, es imposible que sepamos lo que se siente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo estamos reprimiendo. Si yo no me permito sentir tristeza, si yo no me permito sentir alegría, hay muchas personas que incluso que reprimen la alegría. Si yo no me permito sentir todo lo que siento, si todo el tiempo lo estoy reprimiendo, nunca lo voy a poder trascender, porque yo necesito transitarlo, necesito transitar la emoción sin resistirme, necesito aceptarla. ¿Para qué? Para integrarla, porque cada vez que yo lo integro, cada vez que yo dejo de resistirme, ¿sí? Lo que empieza a pasar es que empiezo a transformar esa energía y esa energía empieza a estar disponible para crear otras cosas, como por ejemplo crear emociones nuevas. ¿Cómo creo una emoción nueva si es una emoción que nunca sentí? Yo quiero empezar a sentir amor, pero a mí me es imposible sentir amor. ¿Cómo lo puedo hacer? Practicando. ¿Cómo se sentiría sentir amor? Me pongo en una situación a nivel mental, puede ser, recuerden que el cerebro no sabe si algo es real o es mentira, entonces yo me puedo poner en una situación imaginaria en la que yo sienta que en ese momento estoy recibiendo amor, sintiendo amor. Y cuando yo ya sepa lo que es, lo puedo empezar a replicar en otras áreas de mi vida, en cada desafío que yo tenga. Y de esa manera voy acrecentando esa emoción. Cada vez la conozco más, cada vez la reconozco más y cada vez la puedo sentir más y más. Y cuando quiero acordar, ya creé una emoción nueva que es parte de mi nueva identidad. Pero primero tengo que aceptar, aceptar el momento presente, que es lo que me permite vivir el momento en el momento que estoy transitando. Si yo todo el tiempo quiero escapar del momento presente, si yo no lo acepto, lo que pasa es que o estoy en el pasado, viviendo a través de mis heridas, pensando en lo que me pasó, en la persona que me falló, en todo lo que me hicieron, en todo lo que no hice, o estoy viviendo también a través de mis heridas, proyectando en el futuro un futuro del que ya conozco el resultado. ¿Por qué? Porque me baso en mis resultados del pasado. Entonces, no tengo energía, no tengo tiempo, ni absolutamente nada para empezar a crear algo nuevo. ¿Cómo puedo empezar a crear algo nuevo? Dejando de resistirme al presente, aceptando el presente. ¿Sí? Así que bueno, vamos a repasar un momentito estos 3 puntos. Número 1, reconocer desde dónde actuamos, ¿sí? Autoobservarnos, reconocer, empezar a reconocer cuáles son nuestras heridas,
¿sí? Identificar cuáles son los patrones automáticos que tenemos para empezar a tomar decisiones diferentes. Nosotros todo el tiempo podemos elegir, todo el tiempo estamos eligiendo, ¿sí? Pero ¿desde dónde elegimos? Eso es lo que va a empezar a cambiar nuestros resultados. Porque si nosotros elegimos a través de nuestras heridas y nuestros patrones inconscientes, automáticamente vamos a tomar el mismo tipo de decisiones que nos van a seguir llevando a los mismos resultados. Entonces, reconocer esas heridas y esos patrones nos van a permitir empezar a tomar decisiones diferentes y por ende empezar a tener resultados diferentes. Número 2, reconstruir nuestro autoconcepto y soltar la vieja identidad. Empezar a soltar ese autoconcepto que tenemos, ¿sí? Esa historia que nos estamos contando. ¿Quién seríamos si dejáramos ese personaje? ¿Qué queda de nosotros si soltamos ese personaje a través del cual estamos viviendo? Y recordar siempre que la vida que queremos nos cobra la vida que tenemos. No podemos vivir dos vidas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, soltar la lealtad a nuestra vieja identidad, soltar la lealtad a las etiquetas, dejar, ¿sí? De decirnos que somos procrastinadoras, que dejamos todo para después, que yo no puedo, que mirá lo que me pasó y mirá lo que me hicieron, ¿sí? Empezar a crear una nueva historia. Y número 3, vivir desde la conexión y la presencia. Eso es lo que me va a permitir empezar a resignificar mis heridas, porque mis heridas van a seguir estando y quizás se me van a ir presentando desafíos cada vez mayores. Pero a medida de que yo vaya trascendiendo y vaya elevando mi nivel de conciencia, los desafíos que antes creía que eran desafíos, hoy ya no los veo como desafíos. Pero quizás en algún momento vengan otros desafíos que todavía no voy a saber cómo afrontar. Pero no pasa nada. Yo me voy a permitir vivir el momento presente, ¿sí? Porque este es el único momento en el que yo puedo empezar a crear algo nuevo. No ayer, no mañana, porque mañana no sabemos si hay mañana. El único momento en el que yo puedo empezar a crear algo nuevo es este momento presente, es hoy mismo.